Nació en Ferrol hace 39 años, está casado, con 2 hijos, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santiago. Trabajó en varios medios de comunicación como la televisión local de Ferrol, Radio Fene o el periódico semanal El Comarcal. Ingresó en el Partido Popular en el año 2002. Jefe de prensa del Concello de Ferrol entre 2003 y 2007, fue también asesor en la Diputación Provincial de A Coruña entre 2007 y 2009 y jefe de gabinete de la conselleira de Trabajo Beatriz Mato entre 2009 y 2011. Luego fue jefe de gabinete del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el actual presidente de la FEGAMP, de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, antes de ser candidato por A Coruña en las pasadas elecciones autonómicas en las que fue elegido diputado autonómico, y es responsable del área de empleo en el Comité Ejecutivo del Partido Popular de Galicia. Don Miguel Tellado, buenas noches. Buenas noches. Bueno, le hemos llamado hoy, ya sabe por qué. Hoy ha habido una reunión importante en A Coruña con trabajadores de Navantia, con alcaldes de la comarca de Ferrol, encabezados por el alcalde de la capital, José Manuel Rey Varela, su ex jefe, por cierto, algún diputado como usted y el presidente de la SEPI, responsables de Navantia. Luego entramos en el detalle de cada capítulo que está abierto, pero ¿fue satisfactoria en líneas generales la reunión? Bueno, yo creo que satisfactorio es difícil definir la reunión como satisfactoria porque, bueno, realmente la reunión ha servido para desbloquear una situación que había y era la negativa de la SEPI a avanzar en el proyecto del dique flotante. A la reunión de hoy los directivos de la SEPI y los directivos de Navantia han acudido con una postura más flexible, han anunciado su intención de acudir a la Unión Europea, renegociar el veto que pesa sobre los astilleros de la ría de Ferrol y no han descartado el dique flotante. Por lo tanto, satisfacción, no podemos decir satisfacción porque el problema de los astilleros de la ría de Ferrol sigue estando ahí. Pero se abre una lucecita. Pero se abre una luz. Al fondo del túnel, ¿no? Se abre una luz. ¿Reveló algo el señor Aguirre sobre las posibilidades de que Navantia Ferrol consiga a corto plazo más carga de trabajo? Vamos a ver, a nosotros nos consta que la dirección de Navantia está trabajando en la búsqueda de carga de trabajo para los astilleros de la ría de Ferrol. No es un problema nuevo el de la carga de trabajo, porque lo que hay que recordar es que los astilleros de la ría de Ferrol llevan 5 años sin que se haya conseguido un solo contrato para los astilleros, ¿no? Bueno, hace el dos único años, único pedido es el conseguido claro, por Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, que es el buque hotel para Pemex, ¿no? Le decía que hace 2 años en toda España solo se había conseguido un contrato en Asturias, para ilustrar sobre la situación. El sector naval es un sector complejo que depende de muchos condicionantes, pero está claro que a lo largo del periodo de gobierno de Rodríguez Zapatero ha estado muy mal gestionado, ¿no? Los astilleros públicos han estado en una situación de abandono total en la ría de Ferrol, ¿no? El problema es que si no se consigue a corto plazo puede ser demasiado tarde, ¿no? Efectivamente, los contratos tienen un periodo de maduración determinado, entre que primero se firma el contrato, se elabora la parte de ingeniería y empiezan los trabajos de propia construcción del buque, y por lo tanto lo que Ferrol necesita son contratos inminentes que permitan bueno, pues generar corte de chapa de forma urgente y de forma inminente, ¿no? Hay que recordar que en el último año se han perdido dentro del sector naval en la comarca de Ferrolterra en torno a 2.000 puestos de trabajo, ¿no? En las empresas auxiliares de Navantia. Hay quien habla de 11.000. Bueno, yo creo que las cifras reales son 2.000 empleos perdidos en la ría de Ferrol en el último año y pico. Sabemos que el gobierno anterior no hizo absolutamente nada tampoco para intentar levantar ese veto que Bruselas hace pesar sobre los astilleros de Ferrol para construir buques convencionales. A estas alturas, ¿cree, aunque lo hayan dicho los responsables de la SEPI Navantia, que se puede lograr, o eso ya es prácticamente imposible? Bueno, yo creo que al menos este gobierno lo que ha dicho es que va a intentar negociar en Europa el levantamiento del veto. El veto pesa sobre el sector naval de la ría de Ferrol más de 10 años. Sí, que se dice pronto ya. Y la responsabilidad fundamentalmente es del gobierno del Partido Socialista, ¿no? Hay que recordar que fue el gobierno de Zapatero quien negoció con la Unión Europea la reconversión del 2005, y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Porque en la reconversión del 2005 se destruyeron 1.400 puestos de trabajo directos, 2.000 indirectos, y se estableció
la prórroga de ese veto para la construcción naval civil en la antigua Astano, ¿no? La verdad es que el sector naval en la ría de Ferrol estaba muy bien diseñado, porque teníamos construcción naval civil, construcción militar y luego un potente sector de reparaciones, un potente sector de turbinas, y todo eso generaba pues, un gran potencial industrial en la comarca de Ferrolterra. Con los socialistas, Turbinas se fue al garete. Hay que recordar que en esa expansión del eólico, Turbinas de Ferrol tuvo un peso muy importante. Bueno, pues el gobierno socialista... Algo sí hubo de lo militar, eso sí hay que reconocerlo, sí. Se mantuvo algo de lo militar. Efectivamente. Y se mantuvo el veto, desgraciadamente, a la construcción naval civil. El presidente de la Xunta apostó desde un primer momento por utilizar la parte, digamos, para entendernos, de Navantia Ferrol, que está inactiva en este momento por ese veto, para reparación de buques. ¿Cree usted que ese es el elemento clave para la supervivencia de los astilleros de Ferrol? Bueno, la verdad es que Reparaciones está funcionando muy bien. Reparaciones en Ferrol tiene una facturación anual que ronda los 80 millones de euros. Con el dique flotante podría elevarse hasta los 130 millones de euros y es una gran oportunidad, ¿no? Desde luego Reparaciones funciona. Prueba de ello es que está prácticamente al 100% de su capacidad de reparación de buques, ¿no? Por eso se demanda la construcción del dique flotante. ¿Y dentro del capítulo de reparaciones es indispensable el dique flotante? Indispensable no, pero desde luego es un elemento que permitiría ampliar la capacidad de reparaciones en los astilleros de la ría de Ferrol, ¿no? Porque nos permitiría entrar en un segmento de buques de mayor envergadura, buques que hoy por hoy no pueden ser reparados en la ría de Ferrol, y es un mercado que genera, bueno, pues mayor valor añadido y mayor facturación y mayor número de empleos, ¿no? Lo que pasa es que, don Miguel, de momento tenemos un no rotundo inicial de la SEPI, una aclaración después del ministro Cristóbal Montoro en el Congreso diciendo que la puerta no estaba cerrada totalmente, y ahora este resultado de la reunión de ayer, o esas palabras de los representantes de la SEPI y Navantia, ¿no? Bueno, yo creo que entre todos estamos haciendo que la dirección de SEPI y la dirección de Navantia cambie su postura. Y yo creo que eso es el gran valor del trabajo que está desarrollando el gobierno de Alberto Núñez Feijóo y el consejero de Industria, Francisco Conde. Bueno, desde luego la partida a los presupuestos de la Xunta de 5 millones de euros para el dique flotante si le parece. Es la señal inequívoca del compromiso del gobierno autonómico. En cuanto a lo que decía usted del cambio de postura, del cambio de opinión que pueden tener los máximos responsables de la SEPI, de Navantia también, sobre el dique flotante, es que muchos expertos en la materia están convencidos de que, como la SEPI ya cuenta con un dique flotante en el sur de España, no tiene interés ninguno en hacer uno en Ferrol. Bueno, desde luego, yo entiendo que la SEPI es una corporación industrial que agrupa a cerca de 60 empresas. Esas 60 empresas, cada una tiene las plantas que tiene a lo largo de todo el territorio nacional, y para la SEPI, Navantia Ferrol es uno de los 200 problemas que puede tener encima de su mesa. Para los ferrolanos, el problema de Navantia Ferrol es nuestro principal problema. Y por eso nosotros, al margen de todo, tenemos que reivindicar lo que Ferrol necesita, ¿no? Y el gran potencial que Ferrol tiene en el sector naval y en el sector de reparaciones, ¿no? Ferrol nació para la construcción naval, ¿no? En Ferrol se construyen barcos desde hace 250 años, ¿no? Se puede decir que es lo que mejor sabe hacer Ferrol. Bueno, incluso la disposición de la ría parece especialmente preparada para que los barcos desde antiguo fondeasen allí y estuviesen en un lugar donde reparar, donde habituallar y donde pasar unos días de descanso incluso. Por tanto, Ferrol no puede renunciar al sector naval porque es la base de su economía. Desgraciadamente en Ferrol, desde los años 80, desde la primera reconversión del gobierno de Felipe González, era Solchaga ministro, desde aquella reconversión, bueno, pues se habla de reconversión, pero la única realidad es que lo único que se ha hecho es eliminar puestos de trabajo en el sector naval, reducir capacidad productiva de nuestros astilleros, y como contraprestación nunca ha habido pues el desarrollo de políticas industriales alternativas. Ferrol, a día de hoy, y han pasado más de 30 años que hablamos de reconversiones industriales, Ferrol hoy no tiene un solo metro cuadrado de suelo industrial, y eso como ciudad es realmente preocupante, ¿no? Está diciéndonos usted que casi todo el dinero que ha generado el valor añadido de la construcción naval se ha marchado de Ferrol porque las empresas eran de índole nacional.
No, nosotros tenemos, es verdad que la facturación de Navantia Ferrol consolida en la facturación de Navantia, del grupo Navantia, y por lo tanto lo que sabemos es que Navantia Ferrol da resultados positivos y otros astilleros del grupo de Navantia da resultados negativos, ¿no? Y sin embargo es en Ferrol donde se recortan las capacidades productivas, ¿no? Eso no parece tener mucho sentido, Eso, ¿no? es así, pues eso es desgraciadamente lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, ¿no? El astillero astano era uno de los más modernos de Europa. Hoy tenemos un astillero que está cerrado como tal y se ha convertido en un taller auxiliar del astillero de Navantia en Ferrol. Esa es la realidad y las consecuencias de una reconversión que impuso un gobierno socialista sin ningún sentido y que en aquel momento el gobierno socialista pactó con Europa y pactó con los sindicatos, comisiones obreras y UGT, y en aquel momento, hay que decirlo, solo se quedó contra esa reconversión el Partido Popular, el Bloque Nacionalista Galego y la CIGA, los tres únicos que se quedaron en contra. Muy difícil de entender que mientras Europa nos imponía a nosotros un veto para la construcción naval civil, estuvieran entrando, por otra parte, en el mercado europeo barcos coreanos de bajo coste, vamos a decirlo así. Sí, sí. Hombre, es evidente que Navantia hoy el gran reto que tiene es que debe competir en un mercado internacional, en un mercado globalizado, y se compite, yo creo que en dos terrenos, se compite en el precio y se compite desde luego en la calidad, ¿no? La calidad de los buques que construye Navantia yo creo que está fuera de toda duda y el precio es probablemente el principal problema, ¿no? Veíamos hace poco cómo Navantia perdía un contrato pues porque el buque que ofrecía Navantia Ferrol costaba 30 millones más que el siguiente astillero competidor, ¿no? Y eso por lo tanto ahí hay un problema, evidentemente. Le digo, y eso después de haber corregido el tax lease. Bueno, el tax lease a los astilleros de la Ría de Ferrol no afecta tanto directamente porque son astilleros de capital público y no tienen ese problema de financiación, ¿no? Pero bueno, desde luego los astilleros de Navantia Ferrol tienen un gran problema, tienen que competir en un mercado globalizado y eso solo se puede hacer ofreciendo más calidad, ofreciendo más valor añadido, ¿no? Usted y yo hablamos el otro día en la radio y me decía que el proyecto del dique flotante para reparaciones es un proyecto que tiene una complejidad técnica, pero el principal obstáculo lo veía usted en la financiación. Esos 5 millones que acaba de decidir de euros la Xunta de Galicia, que va a inyectar a través del IGAP en un consorcio privado en el que después deben entrar empresas, ¿se puede calificar como un paso adelante importante? Vamos a ver, el proyecto del dique flotante, lo que dice la normativa comunitaria es que el Estado no puede inyectar dinero en Navantia para construir el dique flotante, porque eso serían ayudas estatales consideradas ilegales, ¿no? Vulnerarían la normativa de la competencia, ¿no? Bueno, le confieso que cada vez estoy más harto de eso, porque luego ve usted en otros países otras cosas y las triquiñuelas que inventan para poder sí, y se pone el ejemplo de los astilleros de Brest, claro. Pero lo cierto es que los astilleros de Brest tienen un porcentaje de capital privado y la situación no es la misma, ¿no? En todo caso, el dique flotante tiene un presupuesto que varía según quien lo estime. ¿Ese sería el modelo tipo Brest? Yo creo que el modelo pasa por constituir una sociedad vehicular, que sería la que construyese el dique flotante y lo explotase. Ese consorcio. Y que en esa sociedad vehicular estuviese presente Navantia, la industria auxiliar de la construcción naval en la Ría de Ferrol, la Xunta de Galicia y ese pool de inversores del que habla el consejero de Industria, que yo estoy seguro estarían interesados de participar en ese proyecto, ¿no? ¿Y usted sigue convencido, como me dijo el jueves pasado, cuando habló conmigo en la radio, de que Navantia no tendría excesivos problemas para encontrar esa financiación, esos inversores privados? Hombre, estamos en un momento realmente delicado, pero yo creo que es un proyecto que a todas luces sería rentable y la iniciativa privada siempre estaría ahí. Yo estoy seguro que con la iniciativa privada es más factible que sea rentable y que sea viable el proyecto del dique flotante, ¿no? Usted, pese a todo, es optimista, le veo optimista en cuanto al futuro del naval ferrolano. Bueno, yo creo que el sector naval es un sector estratégico
Desde luego, para el alcalde de Ferrol, para el Partido Popular de Ferrol, para el Partido Popular de Galicia, es un sector irrenunciable, y es verdad que hay muchísimos obstáculos, estamos en una situación muy difícil, pero desde luego nosotros estamos convencidos en seguir luchando por el sector naval, ¿no? A mí lo que me molesta es ver a determinados partidos enarbolar. Era la siguiente pregunta. ¿Cómo calificaría usted el papel de la oposición en toda esta batalla por el naval ferrolano? Hombre, yo creo que sobre el dique flotante se ha hecho muchísima demagogia, ¿no? Hay que recordar que cuando gobernaba el Partido Socialista, el gobierno, la dirección de Navantia, la dirección de la SEPI dijo que no al proyecto del dique flotante, hubo un cambio de gobierno y a partir de ahí el Partido Socialista se apunta al carro y dice que se haga el dique flotante. Bueno, tienen poca credibilidad, ¿no? Y sin embargo se apuntan a un bombardeo, participan en todas las manifestaciones, tratan de meter presión, cuando la única realidad es que si alguien ha dicho desde un primer momento que sí al proyecto del dique flotante, ha sido la Xunta de Galicia y el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nos huele un poco a demagogia y que en el fondo lo que se persigue, bueno, pues es un oportunismo político por ganar un puñado de votos, aun poniendo en riesgo y aun poniendo en juego los intereses generales de Ferrol y de Galicia, ¿no? La semana pasada, vuelvo a esa conversación que tuvimos en la radio porque es referencia, comentábamos que mientras la Xunta, el gobierno del Partido Popular, aceptaba en el debate de presupuestos de nuestra comunidad una enmienda socialista, bueno, que en realidad era para dotar con 1,5 millones, la Xunta al final lo dota con 5, ese futuro consorcio para construir el dique flotante, la oposición votaba no a una moción conjunta, una iniciativa conjunta para llevar a esta reunión que han tenido ustedes hoy en A Coruña con el presidente de la SEPI y responsables de Navantia. Al final ha afectado que no se haya llevado una demanda conjunta del Parlamento de Galicia. Hombre, yo creo que lo que es importante es que si algo demanda la sociedad gallega en su conjunto, los ferrolanos, todos los grupos políticos que forman parte del Parlamento de Galicia, sería bueno ser capaces de aprobar una declaración unánime para respaldar a los alcaldes de Ferrolterra que hoy se reunían con la dirección de SEPI, la dirección de Navantia, para volver a demandar los intereses de Ferrol. Esa declaración no fue posible por una única cuestión, porque la proponía el Partido Popular. Solo por eso el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego no quisieron apoyarla. Le decía, es decir, ¿se sintieron un poco solos los alcaldes de Ferrol hoy? Bueno, yo creo que solos no, porque en el fondo los alcaldes son los representantes de los intereses de todos los ferrolanos y de todos los vecinos de la comarca de Ferrolterra, ¿no? Son los representantes legítimos y por lo tanto son los que llevan la voz de Ferrol y de toda su comarca, ¿no? Y yo quiero destacar el papel que están desarrollando los alcaldes, que los alcaldes a veces tienen más cultura política que todos los diputados del Parlamento de Galicia y saben que por encima de todo está defender los intereses de Ferrolterra. Y hoy, por encima de distinciones, de qué partido era cada uno, pues estaban defendiendo todos los intereses de Ferrol, que es de lo que se trata, ¿no? Lo del flotel de Pemex lo podemos dar por hecho en el caso de Navantia Ferrol, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda que los que han intentado sembrar dudas sobre el contrato del flotel desde la campaña electoral, después de la campaña electoral y siguen hoy intentando sembrar dudas, lo único que buscan, bueno, pues es ganar un puñado de votos. Ellos saben que el flotel se va a construir, saben que es una gran noticia para Ferrol y a pesar de todo, bueno, pues les cuesta reconocerlo porque es un logro del presidente de la Xunta. Casi entorpecen la firma del contrato. Bueno, yo creo que alguno preferiría que ese contrato se perdiese con tal de perjudicar al Partido Popular. ¿Y cree, por último, y ya terminamos con esta pregunta, si le parece, que el hecho de que Pemex vaya a instalar en el puerto exterior de A Coruña, en Punta Langosteira, su base logística en la práctica para toda Europa, también repercutirá de forma positiva en esa sección de reparaciones, por ejemplo, de Navantia en Ferrol, o para el propio futuro de Navantia en cuanto a carga de trabajo? Bueno, yo estoy seguro que el acuerdo con Pemex y con otras petroleras que se trabajan desde la Xunta de Galicia, yo estoy seguro que va a ser muy positivo para Ferrol y para Galicia en general, ¿no? Desde luego va a hacer que en el puerto exterior de Punta Langosteira haya esa base logística de Pemex, que sin duda va a suponer un tráfico marítimo que bueno, pues va a pasar por delante de nuestras costas, por delante de nuestros astilleros, y tenemos uno de los astilleros más modernos de Europa,
iniciativa que tenemos que poner en valor y vender de forma positiva. Yo estoy seguro que va a redundar en positivo. Don Miguel Tellado, gracias por haber venido desde Ferrol para contarnos, entre otras cosas, cómo fue esa reunión con los máximos responsables de la SEPI y de Navantia, con los alcaldes, con los trabajadores de los astilleros ferrolanos, y hasta una próxima ocasión en la que espero hablar ya con usted de más carga de trabajo, de un dique flotante que está proyectándose, etcétera. Pues muchísimas gracias. Gracias y buenas noches. Y ustedes saben que tienen con nosotros una cita aquí en Popular Televisión Galicia, en su espacio de entrevistas que es 9 Acción, de lunes a jueves a las 9:30. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.